Su abogada exigió el 80% o te destruiremos. Me senté en silencio. Luego, el socio principal de su propia firma entró, la miró con furia y se volvió hacia mí. Señor, ¿cómo arreglamos esto? Mi nombre es Jonathan Reed. Tengo 62 años y he pasado 34 años convirtiendo las viviendas prefabricadas de ser una broma a una industria legítima. Reed Modular Systems ahora posee 17 patentes y emplea a más de 400 personas. Comencé en mi garaje en 1991. Ahora valemos más de lo que jamás imaginé. La sala de conferencias olía a cuero caro. Cameron Blake se sentó frente a mí con un traje gris carbón que probablemente costaba 3.000 pesos. Isabella estaba a su lado, con el lápiz labial rojo perfecto, las piernas cruzadas como si estuviera posando para la portada de una revista. Jonathan, dijo Blake, deslizando una carpeta sobre la mesa. Seamos adultos. Su esposa tiene derecho al 80% de todos los bienes matrimoniales. Eso incluye Reed Modular Systems, la propiedad de Idaho y la patente de Quick Build Foundation. No toqué la carpeta, solo lo miré. 80%, dije lentamente. La señora Reed contribuyó significativamente al éxito de la empresa, continuó Blake. Su experiencia en marketing, sus conexiones, su aventura con el conductor de entregas de Lawrence, lo interrumpí en voz baja. Esa contribución. La taza de café de Isabella se detuvo en el aire. No me miró. Solo se quedó mirando la mesa. Blake apenas hizo una pausa. Dejando a un lado los asuntos personales, señor Reed, la ley de bienes gananciales es clara. Puede cooperar y conservar algo de dignidad o podemos arrastrar esto por los tribunales y destruir todo lo que ha construido. Su reputación, su empresa, su legado. Se inclinó hacia adelante. Lo destruiremos. Es su elección. Abrí el registro de la reunión, firmé mi nombre con el mismo bolígrafo que había usado en nuestro certificado de matrimonio hace 26 años. Luego los miré a ambos y sonreí. Anotado. No tenía ni idea de que hace 3 años, cuando Isabella comenzó a pasar un tiempo sospechoso en Portland con un consultor, yo había reestructurado en silencio los activos de la empresa. Movimientos legales, fideicomisos en el extranjero, participaciones que no aparecen en las declaraciones de impuestos conjuntas. La reunión terminó 20 minutos después. Se fueron confiados. Yo me fui en silencio. Andrew me esperaba en mi camioneta en el estacionamiento. Tiene 32 años, es el ingeniero principal de la empresa y el único miembro de la familia que había elegido la honestidad. ¿Qué tan malo es?, preguntó. Lo suficientemente malo como para que tu madre crea que ha ganado. Me entregó una unidad de memoria. 47 grabaciones. Cada conversación que tuvo con Blake. Cada llamada con ese conductor. Todo. Me lo guardé en el bolsillo. Gracias, hijo. Debería habértelo dicho antes. Tenía la esperanza de estar equivocado. Le apreté el hombro. Me lo dijiste cuando importaba. Eso es todo lo que cuenta. Conduciendo a casa, pasando por los vecindarios que construyó mi empresa, pensé en la sonrisa confiada de Isabella, en las amenazas de Blake, en el 80% que creían haber reclamado ya. Algunas estructuras colapsan ruidosamente. Otras simplemente se asientan en silencio. Inevitablemente, estaba a punto de enseñarles la diferencia. 2 días después de la reunión, Isabella publicó una foto en las redes sociales. Copa de vino en mano. Esa sonrisa engreída que llevaba como armadura. La leyenda decía, a veces el movimiento más fuerte es alejarse del caos antes de que te toque. Etiquetó a su amiga Mónica, quien siempre se reía demasiado fuerte de las bromas de Isabella. No comenté, no reaccioné, solo guardé la captura de pantalla con una marca de tiempo. Esa misma noche, me senté frente a Gerald Kim en un tranquilo café cerca de Lexington. Gerald era el tipo de abogado que no se anunciaba. De aspecto pulcro, corbata discreta. El tipo que bebía té como si el tiempo se doblara a su alrededor en lugar de al revés. ¿Realmente dejaste que lideraran con la patente de Quick Build?, preguntó Gerald, dejando su taza con precisión.
Estaban orgullosos de ello, dije. Isabella piensa que todavía es mía. Gerald sonrió levemente. Y no lo es. No en papel. No desde que reestructuramos los activos de Red Modular hace 5 años a través de Cascade Trust Holdings. Totalmente privado, aislado, nunca vinculado a la empresa principal en las declaraciones públicas. Limpio ante el Servicio de Impuestos Internos. Gerald abrió una carpeta manila que revelaba una carta notariada, fechada, sellada y con marca de tiempo. La patente fue transferida legalmente aquí, dijo, golpeando el documento, a una incubadora de diseño de terceros. El flujo de ingresos fue redirigido. No es fraudulento, solo preventivo. Me eché hacia atrás. Entonces, cuando presenten la demanda afirmando que soy el dueño, lo estarán haciendo con información errónea. Gerald dijo que el activo que ella enumeró no existe legalmente a su nombre. Su caso se debilita significativamente cuando esto salga a la luz. No lo sabrán hasta el descubrimiento de pruebas. Exactamente. Gerald cerró la carpeta. Ella está construyendo una hoguera con leña mojada. Vi el vapor subir de mi café. ¿Qué pasa con la propiedad de Idaho? También transferida. Diferente fideicomiso. Misma estructura. La casa del lago que ella cree que es propiedad conjunta no ha sido un activo matrimonial durante 3 años. Está a nombre de Andrew a través de un fideicomiso familiar que estableciste cuando cumplió 30 años. Y ella lo firmó, dije, recordando el papeleo. ¿Lo hizo? Aparentemente no lo leyó. Solo firmó donde un abogado le dijo que lo hiciera. La expresión de Gerald cambió a algo más frío. He visto muchos divorcios de alto conflicto, Jonathan. La mayoría de la gente entra en pánico. Tú te ves quirúrgico. Ella quería la guerra, dije en voz baja. Está obteniendo arquitectura. Cada línea fue deliberada. La ironía no pasó desapercibida para mí. Isabella siempre pensó que mi fuerza estaba en el diseño, el lado estético. Nunca entendió que la verdadera arquitectura no es lo que ves. Es lo que refuerzas cuando nadie está mirando. El acero debajo de la piedra, los cimientos que se mantienen cuando todo lo demás tiembla. Cuando salí del café, el aire de la noche tenía ese frío de principios de primavera. Caminé hacia mi camioneta, saqué mi teléfono, no para revisar sus redes sociales, sino para releer algo que había guardado hace años. La cláusula original enterrada en la primera presentación de Cascade. No era solo la patente. Esa sociedad gestora controlaba algo más que Isabella no sabía que había tocado. Miré el semáforo del cruce de peatones, todavía en rojo, y me permití una pequeña sonrisa. Había comenzado, y ella había caminado directamente hacia ello, con los tacones de aguja por delante. El silencio se rompió 3 días después, pero no por mi parte. La suite del abogado de Isabella en el rascacielos recibió su primera sacudida a las 10:47 de la mañana cuando un asistente legal llegó corriendo por el pasillo agitando un sobre marrón como si estuviera en llamas. La dirección era Cameron Blake, abogado. En su interior, una carta formal de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Línea de asunto: solicitud de reevaluación y aclaración de la propiedad real en disputa de activos pendientes en relación con la patente de Quick Build Foundation Estados Unidos 7824 AJ. No fue enviada desde mi escritorio. Tampoco de Gerald. Esto provino directamente de una solicitud discreta que Gerald hizo durante nuestra reunión. Una que desencadenó una auditoría interna sobre los documentos presentados en la petición de divorcio de Isabella. Porque en el momento en que enumeraron esa patente bajo mi nombre en un reclamo legal, entraron en territorio federal. Al mediodía, 3 asociados de menor rango estaban encerrados en la pequeña sala de conferencias de Blake. Computadoras portátiles abiertas, sudando por un error que no habían cometido pero que ahora tenían que explicar. Se escuchó a la asistente de Blake, una mujer llamada Jennifer, que una vez se jactó de no perder nunca un divorcio de altos activos, murmurar: ¿por qué no se marcó esto en la revisión de divulgación? Porque estabas demasiado ocupada jugando a la ofensiva para comprobar dónde pisabas. La carta de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos incluía 5 archivos adjuntos,
historial de transferencias, estructura de la sociedad gestora, registros de beneficiarios y una línea que convirtió la confianza de Blake en preocupación. La propiedad real actual reside bajo designación no impugnada, transferida en la fecha registrada, sin relación con las partes en disputa. Traducción: no puedes luchar por lo que no pertenece al campo de batalla. Aún así, Isabella no se preocupó al principio. Asumió que era un contratiempo, algo que su equipo legal podría solucionar. Estaba demasiado eufórica por la victoria imaginada para oler el humo. Mientras tanto, yo estaba en mi oficina dibujando variaciones de cimientos para un proyecto de centro comunitario en Boise. Mi teléfono zumbó 2 veces. Gerald, luego mi contadora, Lorraine. Dejé que ambos fueran al correo de voz. Cuando construyes algo, no te apresuras. Dejas que se asiente. Dejas que la estructura respire antes de apretar los tornillos. Lo mismo ocurre con las trampas. No cierras la puerta demasiado pronto. Dejas que se pongan cómodos primero. A las 3 de la tarde, Blake llamó personalmente a la oficina de patentes para pedir claridad. Se le dijo educada pero firmemente que cualquier tergiversación de la propiedad en las presentaciones judiciales podría estar sujeta a una investigación formal. Esa sola frase lo puso en modo de control de daños. Sabía que no debía desafiar el lenguaje de auditoría federal con bravuconería. Ahora necesitaba explicarle a Isabella que su activo más preciado acababa de volverse radiactivo. Ella no se lo tomó bien. Según mi amigo que todavía está en el personal administrativo de la empresa, Isabella irrumpió en la oficina de Blake esa tarde, agitando su teléfono, exigiendo saber por qué algún burócrata de bajo nivel piensa que puede interferir con su divorcio. Uno de los pasantes murmuró que la transferencia de la patente parecía legítima. Ella casi le arranca la cabeza a gritos. Para cuando la carta llegó al consejo interno de la firma, los susurros habían comenzado. El paso en falso de Blake ya no era solo un contratiempo. Era un posible incumplimiento del deber fiduciario. Los socios minoritarios comenzaron a copiar archivos en unidades privadas. El asistente legal que había archivado nuestra primera reunión, Tim, fue reasignado sin explicación. La firma estaba formando un círculo de protección alrededor de ellos mismos, no de su cliente. Y yo, ni siquiera había presentado una respuesta formal a la petición de Isabella todavía. Ninguna moción, ninguna refutación, ninguna cita digna de los titulares. Solo un vacío silencioso. El silencio pone nerviosa a la gente, especialmente a la gente que cree que está ganando. Esa noche, Andrew pasó por mi casa. Se veía cansado. Mamá me llamó 4 veces hoy, dijo, dejándose caer en la silla frente a mi escritorio, gritando sobre la interferencia de la oficina de patentes, preguntando si sabía algo sobre las transferencias, acusándote de ocultar activos. ¿Qué le dijiste? Pregunté. Que soy ingeniero, no abogado, y que debería preguntarle a su abogado. Hizo una pausa. Papá, ella está cayendo en espiral. De hecho, amenazó con dejarme fuera de su testamento. Miré a mi hijo, de 32 años, cargando con el peso de una familia que se desmoronaba y aún eligiendo la integridad sobre la herencia. Andrew, dije con cuidado, tu madre no tiene un testamento. Tiene deudas, un divorcio pendiente y un abogado que acaba de descubrir que su testigo estrella es una responsabilidad. Casi sonrió. Casi. ¿Cuánto más viene? Preguntó. Suficiente, dije. Pero no será ruidoso. Será un procedimiento. Documento por documento. Cada uno eliminando otro ladrillo del caso que ella creía haber construido. Andrew asintió lentamente. Ella realmente pensó que podía simplemente tomarlo todo. ¿No es así? Lo pensó, dije. Porque durante 26 años, dejé que pensara que yo era el tipo de hombre que dejaría que sucediera. Lo que Isabella nunca aprendió sobre la arquitectura es esto. No se trata de las paredes. Se trata de los puntos de presión, los lugares en los que puedes presionar sin sudar y aún así hacer que el techo se caiga. No había estado en ese lado de la ciudad en más de una década. Las calles habían cambiado. Torres de cristal reemplazaron a los edificios de ladrillo que una vez admiré por su construcción honesta. Todo brillaba con un pulido corporativo,
ahora hueco y frío. Pero el edificio en el que me detuve, lo recordaba. Marlowe Pearson Associates. En 2009, era solo Pierce Lab, un bufete de 2 pisos con pintura descascarada y gran ambición. Ahora se extendía 31 pisos hacia el cielo. Un imperio en acero cepillado. El nombre de Catherine Pierce estaba en el directorio del ascensor, último piso, oficina de la esquina. Me dejaron pasar antes de terminar de decir mi nombre. La recepcionista, una joven con una blusa que probablemente costaba más que mi primera mesa de dibujo, me guió por un pasillo bordeado de arte abstracto que parecía ansiedad del mercado de valores pintada al óleo. Sus tacones hacían clic como un metrónomo. Luego llegamos. Oficina de la esquina, vidrio esmerilado, interior minimalista. Detrás de un escritorio de nogal estaba sentada Catherine Pierce, todavía afilada, todavía compuesta, con el pelo más gris de lo que recordaba, pero con los ojos igual de claros. Jonathan, dijo, poniéndose de pie. Su voz era más fina ahora, templada por años de salas de juntas y batallas. Ha pasado mucho tiempo. 12 años. Respondí, entrando lentamente. No me senté. En cambio, metí la mano en mi abrigo y saqué una fotografía. Una vieja. Su padre sentado en el porche de una casa recién remodelada. Un tanque de oxígeno a su lado. Envuelto en una manta de franela. La luz del sol dándole justo en el ángulo correcto. Catherine agachada a su lado, tratando de no llorar. Puse la foto en su escritorio. La miró durante mucho tiempo, sin moverse. Luego la levantó con ambas manos como si pudiera disolverse si no la sostenía con cuidado. Tú pagaste por esto, dijo en voz baja. No solo la casa, respondí. Redirigí la calefacción, ventilación y aire acondicionado, amplié las puertas, instalé el sistema de elevación. Tu padre pudo pasar sus últimos meses con dignidad. Ninguna firma tomaría su caso después de que el Departamento de Asuntos de Veteranos cerrara su archivo. No lo hice por pago. Lo sé. Dejó la foto, finalmente me miró. No como un visitante, no como una amenaza potencial, sino como un hombre que una vez llevó algo que no le pertenecía, solo para que alguien más no tuviera que hacerlo. También sé por qué estás aquí, dijo. Asentí una vez. Su firma representa a Isabella. Ella ha enumerado la patente, la estructura de la sociedad gestora, las propiedades. Está utilizando a uno de sus socios como espada. Blake. Murmuró el nombre como un sabor amargo. Es descuidado y ruidoso. Y todavía no ha presentado una respuesta. No tendré que hacerlo, dije. Eres inteligente, Catherine. ¿Sabes a dónde va esto? Caminó hacia la ventana, con los brazos cruzados. El horizonte brillaba en la distancia. Se quedó allí en silencio durante un minuto entero. Luego, sin darse la vuelta, dijo, salvaste la dignidad de mi familia. Te devolveré el favor. Cuando se volvió, su rostro era diferente. Ya no era educado, ya no era suave. Era el rostro de una mujer que había sobrevivido a una jungla de salas de audiencias y ambición. El contrato de Blake tiene una cláusula de conflicto, dijo. Nunca reveló la participación previa entre usted y yo. Eso por sí solo es un problema. Agregue el error de la patente. Es más grande. Pero la parte que realmente me molesta. Caminó hacia su escritorio, abrió un cajón, sacó algo. Es que dejó que esto se desarrollara bajo la bandera de mi firma sin decírmelo. Sostuvo un archivo. Nuestro registro original de la reunión de mediación. Alguien le había enviado una copia. Usó nuestra reputación como tapadera para un truco que no puedo ignorar. Catherine dijo, finalmente me senté. Lo destituirá. Haré más que eso, dijo, pero en voz baja. No necesitas un espectáculo. Necesitas precisión. Me miró de nuevo y lo vi. Gratitud mezclada con preparación, un sentido de deuda, sí, pero también la voluntad de equilibrarlo en sus términos. Gracias, dije. Jonathan, respondió. Gracias por darme el tiempo que necesitaba para despedirme de mi padre. Ese fue el verdadero regalo.
Ahora, déjame darte algo que dura más que el dolor. No nos dimos la mano. Las personas que se deben algo real rara vez lo hacen. En cambio, alcanzó la foto, la deslizó en una carpeta de cuero, luego tomó su teléfono. Cancele mis próximas 2 citas, le dijo a su asistente. Tengo un archivo que reabrir. Mientras entraba en el ascensor, la ciudad se sentía diferente, como si algo pesado se hubiera movido debajo de la superficie. Y en algún lugar en lo alto de los andamios, el falso imperio que Isabella estaba construyendo acababa de sufrir su primera fractura silenciosa. Catherine trabajó rápido. Esa misma noche, se sentó en su escritorio hasta casi la medianoche. La ciudad exterior reducida a luces amarillas a través de cristales polarizados. El contrato estaba abierto en su tableta, los ojos escaneando cada cláusula como un cirujano estudiando una radiografía. Estaba la cláusula 7.3b enterrada a la mitad de un acuerdo de asociación de 47 páginas. El tipo de cláusula que nadie espera hacer cumplir hasta que de repente es lo único que importa. En el caso de que el abogado retenido entre a sabiendas en un litigio que involucre a un ex cliente o beneficiario directo de un socio principal dentro de un periodo de 10 años, se requiere la divulgación inmediata y la posible recusación. 10 años. No 5, no 7. 10. Jonathan había estado en los registros personales de Catherine desde 2009. La remodelación, la instalación de equipo médico, el trabajo de calefacción, ventilación y aire acondicionado, todo documentado, pagado a través de su cuenta privada. En ese entonces, su firma ni siquiera había manejado casos de divorcio. Ahora, eran conocidos por destripar matrimonios y reconstruir sobrevivientes. Y Cameron Blake, el perro de ataque de Isabella, había firmado su acuerdo de asociación hace apenas 14 meses. Ansioso por escalar, hambriento de titulares. Nunca había hecho la debida diligencia, nunca preguntó si alguno de los objetivos de Isabella podría conectarse con Catherine personalmente. Había estado demasiado ocupado disfrutando del asiento de primera fila de lo que pensaba que era la caída de Jonathan. Catherine llamó a su asistente. Necesito a Gerald Irwin esta noche. Revisión de ética. Es urgente. Gerald Irwin, el presidente de ética de la firma, era muchas cosas. Silencioso, obsesivo, clínicamente poco emocional. No parpadeaba cuando los clientes de miles de millones de dólares intentaban comprar su camino alrededor de las reglas. Tampoco se inmutaba cuando los socios principales le traían problemas, siempre y cuando los trajeran limpios. Catherine le reenvió los archivos de compromiso antes de que él respondiera. A los 10 minutos de la llamada, Irwin hizo una pregunta. ¿Sabía Blake sobre su conexión con Reed? Fue informado esta semana. Jonathan vino a mí directamente y Blake no reveló el conflicto al apoyo de litigios. No, de hecho, se reafirmó. Llamó a Jonathan obsoleto en la grabación de la mediación. Irwin no respondió de inmediato. Ella escuchó que escribía. Finalmente, ha comprometido a la firma. Necesitaremos un memorando formal para la mañana. Lo tendrá, dijo Catherine. Colgó, se quedó mirando el contrato como si acabara de revelar un secreto, luego abrió un segundo archivo. Protocolo de revisión interna. El que se activa cuando la conducta de un socio cruza de negligencia a responsabilidad. La cláusula 7.3b no era solo política, era un mecanismo de seguridad. La firma necesitaba un freno de emergencia en caso de que la ambición se volviera ciega. Blake acababa de conducir a través de él con los faros apagados. A las 7:42 de la mañana siguiente, Catherine convocó a Blake a su oficina. Llegó 5 minutos tarde luciendo la confianza como colonia barata. Ella no lo invitó a sentarse. Ha habido una violación de conflicto de intereses, dijo, entregándole una carpeta. El litigio de su cliente involucra a un ex cliente mío. Uno cuyo archivo todavía está bajo estado protegido. Blake abrió la carpeta, la hojeó. Esto es de hace 12 años. Eso es una exageración, Catherine. La cláusula 7.3b no exagera. Establece 10 años y exige divulgación. Usted no lo reveló. No lo sabía, dijo Blake. Eso no es una defensa. Es una admisión de que no lo verificó. La voz de Catherine era hielo.
Su negligencia puso a esta firma en riesgo. Su mandíbula se movió. Entonces, ¿ahora qué? Me hago a un lado. Le entrego esto a alguien más. No, ella dijo con calma. Usted se hace a un lado y la firma lo entrega a la Junta de Revisión. Pausa. Silencio denso. El tipo que sabe a óxido. Me está sacrificando por alguna reliquia que no pudo mantener intacto su matrimonio. La voz de Blake se elevó ligeramente. Estoy protegiendo a esta firma de su descuido, dijo Catherine. Y de la demanda que su imprudencia casi nos compró. Blake cerró la carpeta de golpe. Isabella estará furiosa. Isabella ya no es nuestra cliente. Catherine le entregó un sobresellado. Con efecto inmediato, está suspendido de todo litigio activo. Las operaciones legales han sido informadas. La investigación formal comienza hoy. Blake se quedó mirando el sobre como si pudiera morderlo. Luego se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró con fuerza detrás de él. El silencio que siguió se sintió como una liberación de presión. No alivio, no todavía, sino un despeje de espacio. Solo lo suficiente para mover la siguiente pieza a su posición. Jonathan no había movido un dedo. El sistema lo había hecho por él. La reunión estaba programada para las 9 de la mañana. Isabella llegó a las 9:12. Nerviosa pero tratando de ocultarlo. Cabello demasiado perfecto, blusa demasiado impecable, el tipo de vestuario que grita estoy bien cuando nada debajo lo está. No había público, solo una sala de conferencias sin ventanas, un taquígrafo judicial con dedos mecánicos y Catherine Pierce sentada en la cabecera de la mesa con dos archivos frente a ella. Uno etiquetado como Reed, el otro como Ética de Blake. Isabella miró a su alrededor como si esperara refuerzos. Ninguno llegó. El taquígrafo asintió y comenzó el registro. Catherine no levantó la voz, no se paseó. Solo abrió la carpeta y formuló la primera pregunta con una voz tan suave como la cuerda de un piano. Diga su nombre para el registro. Isabella Reed. Por favor, confirme que está bajo juramento y es consciente de que todas las declaraciones de hoy son legalmente vinculantes. Lo entiendo, dijo Isabella, ya irritada. Bien. Catherine pasó a la página 2. Antes de esta reunión, se le informó que su asesor legal, el señor Blake, no reveló un conflicto de intereses directo en violación del acuerdo operativo de su firma. Isabella parpadeó. No estaba al tanto de ningún conflicto. Él nunca me lo dijo. ¿Solicitó una aclaración al señor Blake con respecto a su relación con los socios principales de esta firma antes de presentar su petición? No. ¿Aprobó la inclusión del señor Blake de la patente de Quickbuild en su reclamo preliminar de activos? Sí. Me dijo que era propiedad conjunta. ¿Se proporcionó documentación que confirmara la propiedad conjunta? No, admitió Isabella. Pero asumí. Catherine levantó una mano. Por favor, absténgase de hacer suposiciones. Esta es una deposición factual, no especulación. Las mejillas de Isabella se enrojecieron. Catherine continuó. ¿Es consciente de que dicha patente fue transferida fuera de la cartera del señor Reed hace 5 años y colocada bajo Cascade Trust Holdings, una entidad sin vínculo matrimonial? No se me dijo eso todavía. Y lo incluyó en su petición. Mi equipo legal lo hizo. ¿Revisó la petición antes de firmar? Sí. Entonces sabía que su equipo enumeró activos que no estaban legalmente vinculados al patrimonio conyugal. Pausa. Una larga. Supongo que lo sabía, dijo Isabella en voz baja. ¿Usted supone? ¿O lo sabía? Lo sabía. Catherine tomó una nota. Autorizó al señor Blake a aplicar tácticas de presión en la mediación, incluidas amenazas de exposición pública según lo registrado el 23 de marzo. No usé esas palabras exactas. Pero autorizó el enfoque. Confió en su juicio incluso después de que no verificó la propiedad del activo principal. Silencio. Isabella alcanzó el agua. Su mano temblaba levemente. El vaso hizo clic contra su anillo.
Catherine se inclinó hacia atrás. ¿Usted o alguien de su equipo se comunicó con contactos de los medios de comunicación con respecto al divorcio antes de las audiencias formales? Hice algunos comentarios. Fuera de registro, tenemos transcripciones de citas directas. ¿Le gustaría verlas? Isabella no respondió. Cada pregunta después de esa despegó otra capa. El rumor del fondo fiduciario que había filtrado. La cifra que le había dado a un bloguero. La campaña en las redes sociales que había dirigido para dar forma a la simpatía del público. Todo volvió desglosado, con marca de tiempo, documentado. Para cuando llegaron a las divulgaciones financieras, Isabella parecía una pintura derritiéndose al sol. Todavía reconocible pero distorsionada. Dejó de mirar a Catherine, dejó de tratar de responder con actitud. Su voz se volvió plana y silenciosa. El tono que solo surge cuando alguien se da cuenta de que su próximo movimiento es simplemente sobrevivir. Al final, Catherine cerró el archivo, se levantó. Eso será todo. Isabella no se movió. El taquígrafo empacó. Catherine salió de la habitación, pero Isabella permaneció sentada, mirando la mesa vacía, con las manos juntas con fuerza. Su abogado se había ido, su influencia se había vaporizado, su poder estaba documentado y sellado en transcripciones. Una para el tribunal, una para el equipo de Jonathan. Ningún arrebato, ninguna súplica final. Solo una suave exhalación y silencio. El tipo que no necesita aplausos porque el colapso fue completo. La reunión estaba programada para el viernes por la tarde. Lo suficientemente tarde como para despejar el calendario. Lo suficientemente temprano como para atrapar a la gente con la guardia baja. Así es como manejas las cosas cuando estás haciendo limpieza. Sin fanfarria. Sin correos electrónicos de fin de semana. Solo una incisión quirúrgica silenciosa. Nos reunimos en la antigua sala de conferencias. No en la nueva de cristal con la máquina de café expreso y el aire filtrado, sino en la revestida de roble que habíamos usado cuando Red Modular tenía menos de 20 empleados y mis socios todavía me llamaban John en lugar de señor Red. La habitación olía a cuero y madera vieja. Exactamente como debería oler el legado. Éramos 6, los 3 socios originales, 2 miembros de la junta ejecutiva, más Eleanor Santos, nuestra abogada interna, cuya cara de póker había sido confundida con apatía demasiadas veces por personas que no vivieron lo suficiente para arrepentirse. Le entregué a cada uno un paquete de 42 páginas, grapado, no encuadernado. En la parte delantera, una frase. Cláusula 19C. Revisión y acción. La cláusula 19C era una medida de protección que había escrito en el plan de sucesión de jubilación de la firma en 2010, justo después de que Isabella me convenciera de incluir su nombre como beneficiaria sin derecho a voto. Por si te pasa algo, había dicho, con los ojos llenos de preocupación. Trabajas tan duro. Quiero asegurarme de que estés protegido. Nunca lo dijo en serio. Lo que quiso decir fue, si te mueres, quiero ser dueña de parte de las secuelas. Y debido a que fui demasiado generoso o demasiado estúpido, acepté. Sin acciones con derecho a voto, sin control operativo. Pero a una cláusula que vinculaba un porcentaje del desembolso de la jubilación a su nombre. No líquido, a largo plazo, pasivo. El tipo de cosas que nadie nota hasta que es hora de dividir el botín. Pero la cláusula 19C permitía la reversión en silencio, limpiamente, desencadenada solo en casos de interferencia maliciosa, difamación pública o litigio activo con la intención de disolver o devaluar los activos principales. Isabella había marcado las 3 casillas. Les di 10 minutos para leer. Nadie habló hasta que Martín, mi socio de mayor antigüedad, que una vez compartió una mesa plegable conmigo en un remolque de construcción, levantó la vista. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. Ella enumeró la firma en sus presentaciones, dije. Trató de confiscar propiedad intelectual no relacionada con su nombre, autorizó a su equipo legal a presionar a esta junta mediante información errónea y lo hizo todo con una sonrisa. Martín asintió una vez. Eleanor agregó, hay un precedente. Remoción limpia, sin riesgo de apelación. La cláusula 19C fue firmada por toda la junta cuando se redactó y se reafirmó en 2018. Ella nunca la impugnó.
Angela, nuestro miembro más joven de la Junta, intervino. No nos debes una explicación, Jonathan. Ella se convirtió en una responsabilidad. Luego votamos. Unánime. 6-0. Isabella Reed fue eliminada oficialmente de la cláusula de jubilación de la firma. Despojada de los libros mayores internos, marcada como desvinculada debido al incumplimiento de la alineación fiduciaria. Lenguaje frío, tal como le gustan a los estatutos. Eleanor me entregó una sola página. La firmé. Con efecto inmediato, dijo, colocando el formulario firmado en un sobre legal. Todo se hizo en 9 minutos. Su nombre ya no existía en nuestro sistema. Su reclamo de ingresos pasivos desapareció. Sin cláusula de extinción. Sin pago prorrateado. Solo un corte limpio con cuchilla. Y aquí está el detalle que Isabella nunca consideró. La cláusula era retroactiva. Cada distribución asignada a ella desde que comenzó el litigio ahora se redirigía legalmente de vuelta a la reserva discrecional de la firma. Esa noche, mientras Isabella probablemente estaba sentada en su condominio bebiendo vino que todavía asumía que podía permitirse, nuestro servidor interno se actualizó a las 5:01 de la tarde en punto. Su nombre desapareció del libro mayor digital como una luz que se apaga. Ella no lo escuchó, pero yo sí. Sonó como la justicia siendo archivada en silencio. Andrew pasó por mi casa esa noche. Se veía más ligero de alguna manera, como si se le hubiera quitado un peso de encima. ¿La votación se aprobó?, preguntó. Unánime, dije. Se sentó pesadamente. Va a perder la cabeza cuando se entere. Ya lo ha hecho, dije. Solo que aún no lo sabe. Papá, dijo Andrew con cuidado. ¿Crees que alguna vez te amó realmente, o siempre se trató solo de lo que podías proveer? Pensé en eso, en 26 años de matrimonio, en los primeros días en que construíamos algo juntos, o al menos eso creía. Creo que amaba la idea de en lo que me podía convertir, dije finalmente. Y cuando me convertí en eso, amaba lo que eso podía darle. Pero a mí, al hombre de debajo, a todo eso. Negué con la cabeza. No creo que alguna vez lo haya visto. Andrew asintió lentamente. Me alegro de que por fin seas libre. Casi. Casi libre, dije. El vestido era de seda esmeralda profunda hecho a medida en Milán. Costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Lo sabía porque lo compré hace 3 años cuando Isabella dijo que necesitaba algo especial para la gala anual de la Sociedad de Preservación. La ironía era que eligió ese vestido exacto para usar en el evento de este año. La misma gala a la que solíamos asistir juntos cuando la gente todavía nos llamaba los Reed, como si fuéramos una unidad. Esta vez, llegó con su nuevo acompañante, Devon Grant, un autoproclamado consultor de bienes raíces de lujo cuyas credenciales parecían evaporarse bajo cualquier escrutinio. Yo había hecho mi tarea. El hombre no tenía una licencia válida y tenía exactamente una propiedad remodelada a su nombre, el condominio de su tía. Pero a Isabella le gustaban los accesorios. Esta noche, Devon llevaba un blazer caro y la confianza engreída de un hombre que pensaba que estaba escalando posiciones sociales por ósmosis. La gala se llevó a cabo en la Riverside Gallery. Techos altos, sillas incómodas, el olor a champán enmascarando la desesperación política. El tipo de lugar donde la gente murmura y las donaciones vienen con tarjetas de presentación. Isabella entró esperando reverencia. En cambio, recibió miradas de reojo y susurros. Una mujer, elegante y de azul marino, se inclinó hacia su esposo. ¿Es esa la que perdió a su abogado en medio del caso? Él no respondió, solo frunció el ceño. Otra pareja, antiguos amigos del círculo del diseño, le dieron un asentimiento tan débil que bordeaba en lo despectivo. La mujer medio sonrió, pero el hombre susurró, escuché que la junta directiva de Reed Modular la destituyó por completo. La dejó fuera. Isabella siguió sonriendo. Siempre lo hacía, pero incluso eso comenzaba a desvanecerse. Las sonrisas no aterrizan igual cuando la habitación no las refleja. Acompañó a Devon al bar, pidió algo oscuro y caro.
Devon escaneó la habitación con ojos depredadores, calculando a quién podría valer la pena impresionar, pero la multitud había cambiado. La conversación se estancó cuando ella se acercó. Las risas se suavizaron, luego se reanudaron cuando ella pasó. Su nombre se había vuelto radiactivo. Devon, sintiéndolo, comenzó a alejarse. Primero como un paso atrás, luego dos. Para cuando Isabella se volvió para decir algo, él estaba a mitad de una conversación con una bloguera local de estilo de vida conocida por publicar más selfies que contenido. Isabella dijo su nombre una vez. Él fingió no escuchar. Ella no volvió a llamarlo. Así que se quedó allí, justo fuera del centro de la luz del candelabro, con media copa de vino en una mano, postura perfecta, sonrisa fija. Una estatua tallada con la forma de lo que ella pensaba que era el éxito. Y ni una sola persona se acercó a ella. Desde una esquina cerca de la subasta silenciosa, uno de los fideicomisarios, un anciano con un audífono y sin filtro, le preguntó a su acompañante, ¿por qué está aquí sin Jonathan? Siempre estaban juntos. El otro invitado respondió en voz baja, divorcio. Se ha puesto feo. Ah, dijo el anciano lo suficientemente alto como para que se escuchara. Eso explica el perfume a desesperación. Isabella se estremeció, apenas visible, pero lo vi. Yo estaba de pie cerca de la entrada hablando con el director de la galería sobre un posible proyecto comunitario. No había planeado asistir, pero el director había insistido. Isabella no me vio. Estaba demasiado concentrada en mantener la compostura mientras su mundo se desmoronaba en tiempo real. Un fotógrafo de la revista local se acercó a un grupo cerca de la exhibición de esculturas. Isabella se posicionó cerca, claramente esperando su turno frente a la lente. ¿Le gustaría unirse a la foto?, preguntó el fotógrafo, pero no la estaba mirando a ella. Estaba mirando más allá de ella, a las personas detrás de ella cuando el flash se disparó. Isabella no estaba en el encuadre. Se fue 10 minutos después, sola. Afuera, el viento de primavera tiraba de su vestido esmeralda. Se envolvió el abrigo con fuerza, con los tacones haciendo demasiado ruido en los escalones de mármol. El coche que pidió llegaba tarde. Se paró en la acera, con una mano protegiéndose la cara del viento, no por el frío, sino porque finalmente había entendido lo que significaba ser vista por lo que se había convertido, presente, pulida y completamente indeseada. Observé desde la entrada de la galería cómo su coche finalmente llegaba. Se subió sin mirar atrás. La puerta se cerró, el coche se alejó y me di cuenta de algo. La victoria no siempre se siente como un triunfo. A veces simplemente se siente como ver algo que ya estaba roto finalmente dejar de fingir estar entero. Volví a entrar. Todavía había trabajo por hacer, proyectos que discutir, un futuro que construir. Uno que ya no incluía su sombra. La mediación final estaba programada para el martes por la mañana. Oficina neutral en el centro de la ciudad, clínica y silenciosa. Sin marcas en las paredes. Así es como funciona el verdadero poder. No se anuncia a sí mismo. Aparece limpio, firma documentos y se va antes de que nadie sepa que el viento cambió de dirección. Catherine Pierce ya estaba sentada cuando llegué. Carpeta abierta. Pluma estilográfica descansando sobre un portafolio de cuero. Una jarra de agua. 2 vasos. Sin ostentación. Jonathan, dijo, levantándose brevemente. Catherine, asentí. No había usado corbata en años, pero hoy llevaba la negra. No porque tuviera que hacerlo, sino porque Isabella la habría odiado. Demasiado simple, solía decir. No lo suficientemente ambiciosa. Isabella no se unirá a nosotros, dijo Catherine casi en tono de disculpa. Me lo imaginé, dije. Señaló la carpeta. Finalizamos todo anoche. Las revisiones son directas. Usted retiene la propiedad total de Red Modular Systems y todas las entidades relacionadas. La propiedad de Idaho y la cabaña del lago vuelven a su nombre de inmediato. Cascade Trust Holdings permanece intocable y la patente de Quick Build se desvincula permanentemente de todos los reclamos matrimoniales. ¿En su acuerdo?, pregunté, aunque ya lo sabía. Catherine deslizó los papeles hacia mí.
Una sola compra, suma global no recurrente, sin regalías, sin residuales. El 5% de su demanda original. No me inmuté, solo asentí. ¿Ella estuvo de acuerdo con eso? Pregunté. Firmó bajo el asesoramiento de su nueva representación, dijo Catherine. Creo que sus palabras exactas fueron, solo haz que termine. Eso tenía sentido. La mujer que había entrado pavoneándose en la mediación hace 6 meses, exigiendo el 80%, que había amenazado con destruirme, que había sonreído como si ya hubiera ganado, se había rendido en silencio. Sin ataque final, sin jugada desesperada, solo fatiga. Probablemente ya estaba inventando una nueva versión de la historia para sus amigos. La narrativa de la víctima. Como estaba tomando el camino correcto. Catherine me entregó el bolígrafo. Tú lo construiste, dijo en voz baja. Tú lo protegiste. Ahora eres el dueño sin compromisos. En el momento en que la tinta tocó el papel, no sentí el triunfo. No realmente. No hubo una avalancha de victoria, solo quietud. El tipo de quietud que llega cuando has sobrevivido al fuego, a la tormenta y a los susurros. Firmé página tras página en un silencio constante. Cuando terminé, Catherine colocó los documentos en un maletín cerrado con llave y se levantó. Sin comunicados de prensa, dijo. Sin filtraciones, respondí. Nos dimos la mano. Firme, breve, final. Mientras caminaba hacia el ascensor, una asociada menor, probablemente prestada de otro piso, estaba junto a la estación de café, fingiendo revolver algo que no estaba bebiendo. Me miró a mí y luego a la puerta cerrada de la sala de conferencias. ¿Era ese el caso Reed? Le preguntó a Catherine en voz baja. Sí, dijo Catherine. La joven parpadeó. Realmente pensó que podía quebrantarlo. Catherine no levantó la voz. Ni siquiera levantó la vista de sus notas. Subestimó al único hombre que nunca necesitó levantar la voz. Entré en el ascensor solo. La puerta se cerró. Sin ruido, sin flash, solo paz ganada, no concedida. Y detrás de mí, un capítulo que Isabella pensó que escribiría se cerró con una letra que nunca fue suya para empezar. 15 meses después, estaba parado en un sitio de construcción en el este de Oregón, observando cómo se colocaban las primeras unidades modulares para un nuevo desarrollo de viviendas asequibles. 60 familias vivirían aquí. Hogares decentes, de bajo consumo energético, construidos con el sistema de construcción rápida que Isabella había tratado de reclamar como suyo. Andrew estaba a mi lado, tableta en mano, revisando las especificaciones de instalación. Ahora tiene 33 años, está seguro de sí mismo. Ya no carga con el peso de una guerra familiar. Los cimientos se ven sólidos, dijo. Siempre hay que empezar por los cimientos, respondí. Habíamos expandido Reed Modular en un 40% en el último año. 3 nuevas patentes, 2 instalaciones de fabricación, contratos en 5 estados. La empresa que Isabella trató de destripar estaba prosperando de maneras que ella nunca había imaginado. Había escuchado a través de conocidos mutuos que se había mudado a Arizona. Una ciudad más pequeña, una vida más tranquila, trabajando como consultora de marketing para una firma de bienes raíces local. El vestido esmeralda probablemente todavía colgaba en su armario, una reliquia de una vida que trató de robar y perdió. No le deseaba ningún mal. Simplemente ya no pensaba mucho en ella. Papá, dijo Andrew, interrumpiendo mis pensamientos. Tenía la intención de decirte algo. ¿Qué es? Estoy comprometido. Con Sara, de la oficina de Portland. Hemos estado saliendo durante 8 meses. Miré a mi hijo, vi el nerviosismo en sus ojos, la esperanza. Eso es maravilloso, dije. Es una buena persona. Lo es, dijo. Y quería preguntarte si estarías de acuerdo con que use el anillo de la abuela. El que me diste después del divorcio. El anillo de compromiso de mi madre. El que había recuperado de la caja de seguridad el día que se finalizó el acuerdo. El que le dije a Andrew que era suyo cuando encontrara a la persona adecuada. Es tuyo, dije. Tu abuela estaría orgullosa.
Andrew sonrió. Real y sin reservas. Nos quedamos allí mientras la grúa levantaba otra unidad de vivienda a su lugar. Viendo cómo se construía algo en lugar de derribarse, creando en lugar de destruyendo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Catherine Pierce. Solo unas pocas palabras. Felicidades por lo de Portland. Las noticias viajan rápido. Acabábamos de ganar un contrato importante para diseñar un desarrollo de uso mixto en el centro de Portland. Un proyecto de 20 millones de pesos. El tipo de trabajo que cambia la trayectoria de una empresa. Le respondí, gracias por todo. Su respuesta llegó rápidamente, tú hiciste el trabajo. Yo solo quité los obstáculos. Esa noche, conduje a casa pasando por los vecindarios que mi empresa había construido. Calles llenas de familias, niños jugando en los patios, luces encendiéndose en las ventanas a medida que el sol se ponía. Este era el imperio que Isabella había tratado de reclamar. No el dinero, no las patentes, no las propiedades. Esto. El trabajo real, las casas, los cimientos que mantenían unidas a las familias. Había querido la corona sin entender el reino. Entré en la entrada de mi casa. Una casa más nueva, más pequeña que la que habíamos compartido, pero mía. Total y completamente mía. Adentro, me serví un vaso de whisky, me senté en la terraza con vista al valle. El aire de primavera tenía ese olor limpio, fresco y lleno de posibilidades. En algún lugar de Arizona, Isabella probablemente le estaba diciendo a la gente que se había alejado de una situación tóxica. Probablemente también lo creía. Y eso estaba bien. Que se quede con esa historia. Yo tenía la verdad, la empresa y el respeto de mi hijo, y proyectos que no sobrevivirían a ambos. Algunos hombres miden el éxito en lo que adquieren. Otros lo miden en lo que construyen y para quien lo construyen. Yo construí algo que perduró, algo honesto, algo que no necesitó mentiras ni robos para sobrevivir.